Hola, ¿cómo están, queridísima comunidad? Bienvenidos al primer episodio de Enrolá. Soy Jani Dueñas y esta tarde vamos a conversar con Álvaro Díaz. Muy bien, Jani. Qué bueno. Gracias qué bueno que estás por acá. invitarme al primer capítulo. Espero que no sea un piloto, sino que... No, que salga al aire. Capítulo 1. Sí, por supuesto. Vamos a ver. ¿Ah? Vamos a ver cómo sale. Álvaro, primera cosa que quiero saber, y el cómo estáis es como una pregunta grande en estos momentos. ¿Cómo ha estado para ti este año, la cuarentena? ¿Cómo te agarró la pandemia? ¿Cómo has estado estos últimos meses? Bien. A mí no salvo esos par de meses que fue como... O un mes, en realidad, que fue como raro para todos. Al principio. Sí, de plata Sí. y de incertidumbre de todo tipo. Yo como que a mí la cabaña se me da bien, digamos. Y yo he de confesar ahora que ya estamos todos afuera y volviendo a la calle a contagiarnos para volver a encerrarnos, digamos. Yo del día 1, no 1, pero la semana 2, me informé mucho de cómo uno se contagia, de qué es lo que había que hacer y no había que hacer, y me dediqué a caminar mucho. Salía de mi casa todos los días. Y eso a como que tú caminar sentís de que noche. te ayudó como a la salud mental. Sí, como... porque tú podías estar en una levantada eterna. Y te estáis levantando 1, 2, 3 días y seguir levantando. El día de la marmota. Y no te ducháis, no haces nada, sino que... Pero no solo el día de la marmota en el sentido, estáis siempre a la misma hora, digamos. Que como que no partía y nunca el día. Y empezaron a hacerse días de pasar a ser días eternos, a ser días muy cortos, porque como que empezaste a cocinar, empezaste a hacer algo, pero pasaba algo como a las 6, 7 de la tarde y que sentía que el día se empezaba a poner abrumadoramente largo. Yo tengo hijos, pero no vivo con ellos, entonces los veía algunos días. Nosotros veníamos llegando, bueno, contigo. Tuvimos que volver de México. De un viaje de México, entonces estábamos medio en cuarentenados. Entonces tampoco quería verlos tanto. Y decidí en algún minuto decir, mira, la distancia, las 6 cuadras que hay entre mi apartamento y la casa donde vive mi hijo, va a ser como el patio. Hay muchas calles chicas entre medio, puedo caminar de noche, voy, los veo todos los días, se vienen para acá. Y eso me sirvió mucho porque salía y volvía. No estaba ahí encerrado. Entonces justo antes que partiera y era invierno, esa hora que la gente paseaba a los perros, yo paseaba a mi hijo. Y eso hacía que yo volviera y me ofrecía para todo lo que había que hacer de gestión lo hacía yo. Perfecto. Porque a mí el encierro no me hace bien y ya lo sé, pero estoy acostumbrado al silencio, que las cosas estén tranquilas. Sí, a ti te gusta harto estar solo, a ligar, caminar claro, solo. En los viajes siempre tú te vayas a caminar, a conocer No me solo. gusta mucho lidiar con la gente en general. Sí. Me gusta estar con gente, pero la cosa como tan inmediata, tan doméstica. ¿Y te ha pasado ahora que estamos, como tú decías, volviendo un poco a relacionarnos con grupos ya de gente? ¿Te ha pasado como el síndrome de la cabaña real, que te friqueáis un poco y tenés muchas ganas de volver a tu casa y te ponís nervioso? Que me ha pasado siempre eso. Yo aguanto un rato con la gente y no me entusiasmo tanto y me escapo, ¿cachai? Soy el rey de la bomba de humo. Sí, es verdad. Famoso por eso. Doy fe de aquello. A mí la gente me gusta mucho la gente, tengo un montón de amigos, trabajo con mucha gente, pero me gusta estar solo también. Entonces, siempre trato de tener muchas cosas que hacer. A mí lo que me abruma es no tener nada que hacer. Eso es, entonces, como en algún minuto, lo que no quiere decir que sea siempre trabajo. Pero siempre estoy partiendo y en ese minuto tenía 2 o 3 libros, o sea, películas. Tampoco uno quiere nutrirse todo el rato, entonces tenía que hacer otras cosas. A mí, voy a decir algo muy, muy, muy banal, a mí lo que me fue un gran alivio para mí fue cuando volvió el fútbol. ¿En serio? Porque estaban atrasadas las ligas, entonces empezaron a jugar todos los días, todo el rato. Y tenía ahí un montón de material y de cosas para había ver. partidos, tú te levantabas y hay un partido y te acostabas y hay un partido. Entonces, para mí ver 2 partidos de fútbol al día o 3 partidos de fútbol al día, para mí
Genial, porque yo Fantástico. no es que lo veo así como el típico hincha falso comercial, que lo veo así, sino que lo veo, lo pongo como una música Sí. de... Me alivia mucho. ¿Cachai? Me Qué alivia loco, mucho el te sonido de los tranquiliza, relatores. Bueno, tu claro. papá era relator, Sí, yo po. lo admiraba mucho, porque a mí esa voz del relator, para mí es de una... Es como es como el sonido del mar. como así. escuchar una meditación guiada. Es como un zumbido, ¿cachai? Es como... Claro. ¿Cachai? Entonces, a mí ese sonido me agrada mucho, ¿cachai? Cuando empieza a ver esa actividad que a mí me gusta hacer, que es ver partidos como, pero no así, sino que como pincharlo un rato, hacer otras cosas por mientras, todo, y cocinar, y entonces me iba rápido el día. Y ahí descubrí que lo que no quería era trabajar. Digamos. Claro. Yo sé que siempre te preguntan por Plan Z, pero es porque Plan Z definitivamente es una de esas cosas, de todas las cosas que tú has hecho en tu carrera, que marcó como a una generación en particular o más, un par. Y yo sé que es algo que siempre te recuerdan y que siempre te preguntan. ¿Por qué crees tú que Plan Z fue tan marcador para tanta gente, siendo un programa que tuvo 2 temporadas, que estaba en un canal que era como de cable? ¿A qué crees tú que se debe toda esa repercusión y que la gente se siga acordando todavía de Plan Z como una cosa tan importante en sus vidas y que siempre te lo recuerden además? Bueno, uno yo creo que era muy bueno. Había Ajá. una dinámica de competencia entre todos los que estamos ahí que hacía que tú tuvieras como tratarais de tener participar bien y no desteñir, digamos. Yo creo que eso siempre va a ser importante. Está hecho en un contexto que es imposible de hacer ahora. Si un día tú venís a un programa como este y puta, te reciben con un cafecito y están los cabros y todo súper ordenado y los horarios y son súper respetuosos. Bueno, era un desorden, era un nivel de anarquía, pero a la vez de anarquía que generaba cosas. No era una anarquía Claro. sino que era como, ya, ¿qué hay que hacer? Se llegaba tarde, se ordenaba, salíamos con cualquier cosa. Había como una competencia, pero también no había ninguna formalidad. Y pasa que a nosotros, bueno, nos tocó ser una generación donde ni a mí, ni a mis papás, ni a mis amigos los torturaron. Po. La generación que venía inmediatamente, sí, o tenían, qué sé yo, tener un compañero de curso que torturaron, desapareció, no es algo fácil, te da mucho miedo. Por supuesto. Y nosotros ya no, entonces éramos la primera generación sin miedo a los milicos. ¿Cachai? Entonces nos reíamos mucho de eso y teníamos mucho material para reírnos y estaba todo muy fresco y la dictadura no solo es dura, es muy graciosa. Es muy tiene ridícula mucho, también, es muy ridícula, claro. muy exagerada. Entonces, Claro. tiene todo ese mundo y era medio como que nadie se iba a meter mucho contigo porque la verdad es que yo creo que gran parte, yo vengo de una familia que un ala, no mi familia inmediata, pero un ala de primos, son muy de derecha. Entonces sentía una vergüenza enorme por las cosas que empezaban a saberse o que ya se habían sabido hace muy poco, digamos. No eran capaces de pedir perdón, pero tampoco eran capaces de decir, no, esto no De pasó. Cuando te muestran defenderla, las digamos, fotos, claro, güey, de cuando empiezan a justificarlo. hacer hoyo, empiezan a aparecer muertos, Sí. o empiezan a reconocerlo, ¿cachai? Entonces estábamos un poco cubiertos también nosotros por como lo que pasó en España en los 80, digamos, nosotros nos tocó eso y nos tocó un lugar para hacer eso. Y voy a decir un detalle que quizás nadie diga, que es medio... Nosotros en el Canal 2, si bien teníamos un programa puntuto, éramos los buenos del curso, éramos los que nos sacábamos los 7. Si el Canal 2 tenía muchos problemas. Tenía mucho programa malo, por decirlo, mucho programa que Claro. no funcionaba, que no se armaba. Entonces, la cabeza de la dirigencia de un canal que venía de la radio cooperativa, estaba Lian Valenzuela, otra gente, estaba en otro lado. Pero nosotros éramos los cabros que nos tragábamos los 7, ¿cachai? O sea, los que no generábamos problemas y que producíamos mucho. ¿Eso que implicaba en el canal? ¿Que los trataban muy bien o que los, No, los que nos dejaban dejaban hacer lo que aparte. querían? Nos dejaban aparte. Perfecto. Estaban como en un lugar... No les gustaba mucho lo que hacíamos, Ya. les gustaba en términos de sí, es mejor tele que lo otro, lo reconocían, pero tampoco nos simpatizábamos tanto, éramos de grupos distintos. El canal se forma alrededor de esta idea como de zona de contacto y nosotros no éramos eso, digamos, Claro. éramos de otro lado. Y se dio una mezcla de personalidades ahí muy fuerte, digamos. El Sí. Ángel, la Carola, Como un el círculo Rafa. virtuoso, Son gente muy... sí. La armó... Hay una persona que se llama Paula Ricard, que armó todo este equipo, que lo eligió de distintos lados, donde también eligió por otro lado a Guarelo para hacer otras cosas, tal, a Monsalve, pero la mezcla de gente que había en ese lugar era muy potente y muy... No te diría que era un ambiente... No había ningún tipo de... Había amistad, pero eso mismo genera que no haya cordialidad ni que sea un ambiente de trabajo. Y yo descubrí ahí que esa anarquía, tú la podías conducir más o menos, es fantástica, digamos, ¿cachai? Ahora, tú decís que este programa, A mí- Plan Z no se podría hacer hoy día. Imposible, imposible. Imagínate que no había control. Yo hay cosas que veo y yo no haría hoy día. ¿Cómo qué?
91, que se llama Estos Locos Pobres, que nosotros revisamos como en Maravilloso, pero de pobres, Sí. weón. Hay otro que un weón le cambiamos la cabeza. Yo no los veo mucho. Mis papás no se sentían bien viendo esto, pero sabían que era entretenido, pero que estaban siempre en un filo, ¿cachai? Era como weón, ¿qué estáis haciendo? Sí, Porque es teníamos, verdad, es de verdad. verdad hacíamos lo que queríamos, pero lo que queríamos, no teníamos ningún tipo de... Y lo que queríamos era un flujo. Y después empezamos a ordenarlo un poco más y salieron cosas que quizá hoy día serían más entretenidas hacer, más como Peaje Indómito, no sé, o como... Pero tú los mapuches millonarios, Sí. una vaina que encuentro que hoy día se tendrían muchas cosas... Pero los mapuches que... Claro, hay un dato... como que las sensibilidades han cambiado. No, bueno, y quisimos contratar unos mapuches. ¿Ya? Dijimos, bueno, consigamos uno y que sean los millonarios de la serie, ¿cachai? Puta, hubiera Y sido trajimos unos hermoso. mapuches ¿Ya? en una reunión. Y me acuerdo que nos daba ataque de risa. Nos decía, llegaba un tipo como un manager de mapuche, así, nos decía, oye, no teníamos nada de plata nunca. Me acuerdo que teníamos 50 lucas, que hoy día podría decir que tenemos 200 lucas. Claro. Bueno, y él dijo, oye, yo le estoy ofreciendo a una María Melinao, y nosotros, bueno, lloramos, una- así. Como si nos estuviera diciendo a Era como un Jaime sí, Badel, era así un que ustedes manager nos de, nombraban claro, mapuche, de que mapuche no teníamos idea. célebre. Y yo le decía, puti, ¿pueden traer esas cosas? Esas cosas. Te refieres al trarilonco. Y yo, por favor. puta, y lloramos, yo estaba medio volado, pero lloramos de la risa, weón, con el Ángel y Pedro. No sabíamos, Pedro se escondía atrás de unos dibujos, le pegábamos, nos pagábamos patadas debajo de la mesa. Bueno, al final hacíamos nosotros de los mapuches, la weón. Ahora, igual, Y bueno, y podíamos hacer muchas cosas y yo creo que en lo particular, todos los buenos teníamos mucha energía para trabajar. O sea, yo de verdad esos años trabajaba 16 horas al día. Porque me encantaba y sabía que estaba en una competencia. O sea, yo no había Sí, estudiado eso nada lo de eso y tenía que encuentro aprender y hacer. Y, Claro. y hay mucha vanidad cuando los egos son grandes Sí. también. Tú querías no querés que tu nombre quede bajo del otro. claro. Todo eso, yo creo que yo ahí aprendí que todas esas cosas que a veces son consideradas como negativas, tú las puedes meter en una dinámica virtuosa y pueden ser un resultado que hace que tenga una frescura que es imposible. Hoy día eso habría que pasarlo a un proyecto, a unos guiones, Claro, los a un procedimientos son pre-guión. otros, Ahí murió los todo, filtros son ¿cachai? otros. Hablemos entonces, Álvaro, de Benito Sereno. Tengo el libro acá. Yo no sabía esto, que Benito Sereno es un cuento de un libro de Herman Melville. Y la primera pregunta, obviamente, que me surge es por qué tu proyecto musical se llama Benito Sereno. Me imagino que obviamente tiene que ver con esto. Yo lo leí, sí, el cuento lo leí hace unos 15, 20 años. 15 años. Quedé muy impresionado en la historia de un... ¿De qué se trata? De una historia real que... Bueno, Melville hacía eso, agarraba historias reales, que de hecho está en el libro que tengo yo está el juicio después, que él la ficciona, pero con los mismos, básicamente la misma historia. De un... No lo puedo contar mucho porque quito la sorpresa, pero básicamente es de un capitán que llegan a rescatar un barco. Ya. Y el barco, el capitán está completamente deprimido, weón, que no pesca, y no queda casi ninguna, es un barco que trafica esclavos. Y lo único que quedan son los esclavos, y casi no hay más, y no hay el resto de tripulación. Y él tiene que empezar a contar que cayeron en estas zonas como de lo que se llama la calma chicha, esto que no sopla el viento, que empezaron a morirse de enfermedad, que quedaron, en el fondo el barco queda a manos de los esclavos, ¿cachai? Y es una metáfora muy fuerte de lo que significa el poder también. Tiene muchas interpretaciones. Según Melville, él contó la historia nomás, ¿cachai? Claro. Pero tiene que ver es como la soledad del poder y cómo realmente quién tiene el poder, en este caso los esclavos, ¿cachai? Está muy bien escrito, está escrito en suspenso, así tiene una dinámica. Y yo siempre me sentí muy identificado con Benito Sereno. Benito Sereno es el nombre del capitán del barco. Perfecto. Yo me sentí muy identificado, quizás estaba pasando un periodo de mi vida no tan luminoso en ese minuto cuando le puse el nombre, pero sí me sentía muy identificado con este capitán que no podía hacerse cargo de su... En el fondo, el libro se trata de un tipo que no se puede hacer cargo de su cargo, ¿cachai? Bueno, Cargo del poder que tiene, no lo representa y ya deja que las circunstancias lo superen en todo ámbito. Es para mi juicio, una preciosa metáfora del poder y además una historia maravillosa, digamos, ¿cachai? Oye, y en ese sentido, tú te hiciste cargo de ti como músico, digamos, porque tú estudiaste periodismo, te has dedicado al humor, 31 minutos, guiones, has hecho un montón de cosas.
Y quiero como entender en qué momento aparece Benito Sereno como proyecto. ¿Eran canciones que tú ya tenías y que en un momento decidiste grabar? ¿Cómo fue el proceso de ese proyecto? Que la música, como mucha gente, yo siempre la viví como público, digamos, así como vivía el fútbol. Claro. Estaba, pero no tenía ninguna oportunidad ni ninguna posibilidad real de si ya no era músico, los músicos vivían en otra esfera, no tenía amigos músicos tampoco, ni nada de eso. Pero escuchaba mucha música y se me daban muy fáciles las melodías a mí, ¿cachai? Siempre. Así hay canciones yo quería hacer un tango, hago un tango, un bolero son así, ¿cachai? Como que me lo sé el seteo de las músicas. Pero yo nunca asocié con que hacer canciones podía ser algo que yo pensaba que era algo muy fácil para todo el mundo. Ah, mira. ¿Cachai? Que todo el mundo podía tararear y efectivamente tú vayas a cualquier oficina y todo el mundo le cambia la letra a las canciones, por weas como depravadas, ¿cachai? Claro, como con chistes. Claro, con chistes de doble sentido, lo clásico, pero todo el mundo lo hace, que es como una habilidad que es natural. Claro, pero de ahí a plantearse como voy a hacer música. Y cuando había que hacer una camino, canción, yo siempre decía, ya, entonces hagamos un himno, ya, Se te ocurría, listo, me la claro. sabía, no tenía ni que pensar en cómo era una melodía, ¿cachai? Ajá. Para los scouts, estoy hablando de esas cosas. Claro. Y alguna vez escribí un par de canciones a los 20 y tanto, pero porque estaba aprendiendo a tocar guitarra, pero no tenía mucho. Y espérate, y fue Y con no 31... tenía contexto, no conocía amigos, no tenía amigos. Y con 31 minutos entonces fue que empezaste como a hacer canciones. La verdad es que yo en algún minuto de mi vida fui amigo, no hace muchos años, pero en una época era muy cercano con Jano Soto, que era un músico de los 90. Jano Soto, pero cómo olvidarlo, claro que sí. Y Jano, yo estaba haciendo Plan Z y Jano me ayudó a hacer 2 canciones, el himno de Apla Black, ¿Ya? lo hicimos con Jano, el himno de Apla Black y una de Peaje Indómito. Ya. Entonces el himno de Apla Black era como una imitación del himno del Instituto Simón Bolívar, como el lado mejor esa wea. Pero ahí lo hacíamos como épico, ¿verdad? Y en esa época estaba Playa Salvaje y estaba como de moda la ley, pues. Entonces, Peaje Indómito era como Beto Cueva, y era como más como pena, como voy a hacerte Y Jano estaba grabando unos discos y ahí como que le ayudé con un videoclip, no sé, con algunas letras, pero no mucho tampoco. Ajá. Y tuve como ese pequeño coqueteo con la música y de ahí pasó un tiempo, 4 o 5 años, que nunca nada más. Y en 31 minutos empezamos, se dio esto de que tampoco lo pensé de inmediato, era Pedro, el más, y el Juan Manuel, mi socio de esa época, Sí. los que querían hacer canciones y como que ya. Yo pensaba usar canciones de Florcita Motúa, que habían cantado y que no estaban publicadas, ¿cachai? Mira, igual buena idea. Y llegó esta música que había hecho el Pablo y la Vaca, que es donde está la música de la presentación, está la base tangananica, me cortaron mal el pelo, no me acuerdo, varias de las que todavía son muy populares después, unos demos que había grabado en su casa. Y Pedro era muy amigo de Pablo, yo casi no lo conocía, me lo pasé, bueno, este es el sonido que necesitamos. Exactamente este nivel, como este lo-fi, como esta guitarra, estos teclados, esto es. Entonces empezamos a ponerle letra a algunas de esas canciones y después me dio una hepatitis y yo no podía participar y estábamos en los primeros meses de... Tú no estabas todavía porque... Yo todavía no había llegado. Estamos en los primeros meses los primeros 2 meses, así de la pega, estaba con hepatitis y pasaban muchas cosas y todos hacían muchas cosas, y yo no podía participar, estaba en mi casa. Y dije, chucha, ¿sabes que no tenemos canciones de mujer? Y bueno, vamos a necesitar en algún minuto para niñas y weá. Y ahí en medio de la hepatitis salió Mi Muñeca Me Habló en 10 minutos, así. Y la mandé así como, y la grabé, no sé en qué minutos, en qué grababa uno en esa época. Claro. Después hice Anacleto, que la pasamos para el segundo disco. Entonces como que ahí descubrí que yo tenía la gracia de no tener la disciplina musical, entonces podía hacer canciones de 3 acordes, con un tono más bien inspirado, una weá media que tiene que ver con mi infancia, como adolescencia, ¿no? Sí. La weá media sui generis medio cantautor, o Silvio, claro. ¿cachai? Medio Gatti, Sí. que eran cosas que me gustaban mucho y que me gustan mucho todavía. Y que podían meterlas así. Y ahí quedó como la idea de que yo era bueno para las letras y para las melodías como sencillas, ¿cachai? Y se ha dado, nunca me lo tomaba en serio. Pero ¿en qué momento después fue como, tengo todas estas canciones, las tengo que publicar, las quiero grabar? ¿O fue como, voy a hacer un proyecto solista, entonces me voy a poner a hacer canciones? ¿Cómo fue el proceso de la...? Ahora, antes era escribir un libro. Claro. Yo también, pero como que, debería escribir un libro. Escribir no pasa nada, pero como que el grabar canciones también se volvió un poco, cantar un poco una cosa como una posibilidad de decir, ¿qué opciones tengo? Había escrito canciones, se las mandaba
escribí una que se llamaba Primera Clase. Ya. Hablando hace unos 15 años atrás. No, cuando conocí a Pedro, 13 años atrás. Yo me he hecho amigo de Pedro Piedra. Esa fue súper significativa porque Pedro yo no lo conocía. A través de Pedro Peirano me dice, oye, bueno, esto quiere conocerte y quiere mostrarte canciones. Ya, estaba deprimido, bueno, ha hecho la película, no tenía nada que hacer, bueno. Un domingo va Pedro a mi casa y no nos conocíamos y ponen, llega un CD y me dice, bueno, tengo este disco. Y era el disco grabado en su casa, el disco uno completo de Pedro Piedra. ¡Guau! ¿Y por qué te lo quería mostrar? ¿Quería tu Son opinión? increíbles, le dije, bueno, estas canciones son extraordinarias. Como están, o sea, después la grabó todas de nuevo, pero... ¿En plan maqueta, así o...? No, impecable. Ya. Yo tengo la maqueta, no sé dónde estará esa weá, pero las maquetas suenan igual al disco, ¿Pero y por ¿cachai? qué Pedro Con Piedra- los mismos arreglos. ¿Por qué Pedro pero- Piedra quería que tú escucharas esto? Porque siempre habíamos tenido, Había una teníamos conexión una ahí. onda y ya existía 31 minutos, y a él le gustaba la onda de 31 minutos, Perfecto. ¿cachai? No sé, no tengo idea. Pedro le dijo que yo le podía opinar de las letras, ¿cachai? Ah, claro. Ahí está. Y dije, wow, esto es extraordinario, ¿cachai? Y ahí como que me sentía de alguna manera reconocido porque dije, bueno, si un cabro, no cabro, pero no cabro. Claro, si un músico- Viene a preguntar y le importa. Y yo le pasé una canción a Pedro. Y Pedro la grabó. ¿Cuál? Se llama Primera Clase. Ya. Y la canción nunca quedó. Ya. No la sacó del disco. A mí eso me dolió mucho, pero... Porque, Pero porque uno pero lo saca canciones entendiste, de si los así discos, funciona, po, sí, claro, Me dolió claro. mucho porque era como la primera vez que yo... Y antes, espérate, un año antes, Pablo y la Vaca había hecho su disco solista y yo había escrito una canción para él también, que era el single del disco, que se Ya. llama... ni, na, 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 na. Ay, no me acuerdo, era como media Foo Fighters, weón. ¿Del primer disco de Yaco Sánchez? Que hacía anoche con él, Ya, perfecto. ¿cachai? Perfecto. Y después también le hiciste otro tema a Pedro, Lima, que es de otro disco. Ya, pues y ahí, y eso Más fue adelante después, también es tuyo, po. y lo hicimos para el segundo disco y salió para el tercero, O sea, ¿cachai? también la colaboración con otros músicos te Entonces fue... ahí empecé a tomar más confianza y a Claro. sentir que yo podía, como que me consideraban, más Claro, que me como que me se- consideraban, te valida un entendían poco, que ¿no? la cosa que yo hacía les podía servir, Sí, ¿cachai? sí. Y así, entonces tenía eso y después le escribí la letra a Lima, él tenía como una base, sí, la coinventamos y ese disco lo hicimos, por lo menos la parte artística, un poco juntos, ¿cachai? Las letras, muy buena esa decidir canción. que es Emanuel ese disco, Es muy ¿cachai? bueno, es que Lima es insuperable. Y Lima queríamos hacer una canción como de virus. Sí. Y yo quería grabar Lima para Benito Sereno, pues no lo hicimos nunca. Bueno, y Benito Sereno fue también Entonces, una colaboración Benito con... Sereno empezaron como a quedar así unas canciones, unas ideas que yo grababa. Y uno dice, puta, ¿qué hago? ¿Las grabo o se pierden nomás? Porque Sí, a nadie po. le interesa, no, tampoco es que sea tan importante. Pero mejor grabar las que Y no. había conocido el que había sido sonidista del disco Manuel, que ahí donde venía Lima y otro, era Felipito, y después fue guitarrista y ahí me hice amigo Felipito. Felipe Castro, sí. Y como que decidí no apelar a mis amigos más viejos, Mm. sino que decir, puta, yo si fuera músico sería como un adolescente, no sería un... Ah, claro, ponerse Entonces en me esa, voy a ir con alguien en de mi esa edad, ¿no? De mi edad personalidad. musical, no de de mi mi edad edad, musical, no no de de- mi edad real cronológica. Y ahí fue bien interesante porque fueron como 2 años de un mundo que era como una escena eso, ¿sí? Que era el estudio de Felipito, la playa. Y pasaba una cantidad de grupos y de weas que nunca más he visto en mi vida. Es un mundo, es Pero un era mundo. impresionante, güey. Entraba yo y salían los asteroides de Linares, después llegaban los güeyes de Antofagasta. Pero lleno. Felipito estaba con Wino, que era su socio. Y estaba justo antes de irse a México. Y después, claro, entonces grabamos el disco, pero fueron 2 años. Bueno, no sé cuántos grupos había, es decir, bueno, ¿y a dónde están esos grupos? Había cosas muy buenas, otras que nunca entendí, otras que nunca salieron. Y grababan las 24 horas del día, estaban todo el día. Entonces yo llegaba y salía. Si salía uno, estaban medio Aquí, muertos, les compraba una pizza. vamos grabábamos, me iba así, ya cabros, vámonos, me lo Y ellos llevo. seguían grabando hasta... No, viene ahora, va a llegar otro, llegaba Me un cagó que ecuatoriano, sepan, me sí. acuerdo, así una weá que Se quería basan ganar. la vida en el estudio. Sí. La vivían en el estudio. Y fue muy interesante, tenían ese ritmo que yo no lo podía aguantar. En 31 minutos es lo que yo siento trabajando con ustedes, que a mí me llama la atención, que nunca se ha perdido de vista en la música, en los shows, en las grabaciones y todo. Es como el rol educativo que tiene 31 minutos. Incluso pudiendo hacer un muy buen chiste, pudiendo hacer un muy buen gag, una ridiculez muy estúpida y muy graciosa, ustedes con el Pedro siempre ponen como prioridad la cosa de que le estamos hablando a niños y que en el fondo esto es para niños, ¿no? Como, Claro, o sea, pero si no un para niño- niños en el sentido de condescendientes, sino Yo de... tú me puse a ver ahora, ¿sabes? Películas de Woody Allen.
¿Ya? Muchas las había visto a los 20 años, Sí. me las sabía más o menos, pero tú te das cuenta que esas películas son para gente adulta. Sí. Las emociones que están ahí son muy entretenidas Claro, para un lo que se adulto. está contando, Para un todo. niño, para alguien de 18 años está esperando el chiste de Woody Allen. Como que pasen situaciones ridículas, como cierto humor absurdo. No es el cine más poderoso de Woody Allen. O sea, Woody Allen es un gran cineasta, director de actores que hablan sobre temas de la crisis de la mediana edad y de la adultez, ¿cachai? Pero tenés que ser adulto para verlo también a veces. O sea, o la veis de otra manera. Uno puede decir que te encanta. A mí lo que me hace interesante eso es que decís, claro, yo vi a Fellini, traté de verlo a los 18 años, 17 años, era un pendejo del colegio, de la primera universidad. Pero no he visto a Fellini hoy día. O a Bergman. No, ¿cuándo fue la última vez que vi algo? Intenté ver algo hace muchos años. Y ellos son adultos hablándole a adultos a veces, ¿cachai? Pero y los 31 niños minutos pasa lo mismo. A los niños estoy hablando a los niños. Pero es loco porque le estáis hablando a los niños, pero los adultos también enganchan. Claro, po. pero le está también Woody Allen puede ser muy entretenido Bueno, cuando claro, tenés 15 pero años. enganchan desde Pero un no lugar. estoy diciendo que no puedas verlo, que no te vaya a gustar, sino que pero el hilo fino de las películas de Woody Allen son con adultos. Porque tenés que te identificar con los personajes, vais reconociendo situaciones, los diálogos, todo. De las buenas películas, digamos. Y el hilo fino de 31 minutos, entonces, Y 31 minutos es con los niños. Sí, el hilo fino es con los niños. ¿Cachai? Lo otro les puede gustar. Pueden sentirse identificados, pero Claro, el hilo, se pueden el sumar hilo fino, o no. el vínculo fino Pero tiene que es ser pa' con los ellos. niños. El personaje tiene que gustarle mucho a los niños, lo tienen que dibujar, tienen que disfrazarse. Eso es lo importante, si no, no. Algo falló ahí, ¿cachai? Y encontráis que 31 minutos, porque mucha gente lo ha propuesto, y en ese sentido, para hablar un poco también de la educación en Chile, podría ser como material obligatorio de los colegios, en el sentido del rol educativo y también de cómo te gustaría que fuera la educación. Tú que también tenés hijos que están en el colegio. Ojalá que no, porque si te volví obligatorio, todo lo obligatorio. Bueno, todo lo obligatorio es un poco apestoso y al final uno no lo quiere. Muchos libros que son fantásticos, por hacerse obligatorios se vuelven obligatorios. Sí, porque lo obligatorio, ningún clásico, ningún libro magnífico, ningún libro, ni El Quijote, nada, es famoso, ni llegó a donde está, ni se convirtió en clásico por ser obligatorio. Porque lo pusieron de obligatorio sino en el porque colegio. libremente se Tienes puso toda ahí, la ¿cachai? razón. Consiguió su libertad a través de su de su potencia en sí mismo, porque representó en su momento y ahora las pasiones y las relaciones y las emociones humanas, ¿cachai? Entonces, claro, si yo me pongo en un lugar formal, si me pongo en el lugar de los homenajes, la obligatoriedad, hay gente que no le va a gustar, que lo va a empezar. No, pues a mí me gusta, si fuéramos un equipo de fútbol o de cualquier, a mí me gusta jugar de chico a grande, siempre. O sea, nunca entrar de cabrón, y si vaya a entrar de cabrón, tenéis que correrte un poco la idea de lo que se presume que vaya a ser, ¿cachai? Porque si no, eso empieza a generar un efecto contrario a lo que tú te proponís. A mí no me gusta tanto, vivimos de eso y nos ofrecen mucho, pero no me gusta tanto hacer campañas. No me gusta tampoco ser rostro de imágenes de cosas de bien común. De bien común, de campañas de... Porque 31 Minutos no es famoso por eso. No es querido por eso. 31 Minutos es querido por Lulo Cerrucho, Por Denis Danis, por Denis Juanes, Danis, por tonteras, Tulio, ¿cachai? claro, por ser- Es querido porque hacen estupideces, Por las no es querido canciones. porque son libres, por último, ¿cachai? Sí, claro, y Pero eso no es querido porque me enseñó a lavarme los dientes. Sí, porque tiene un diente blanco, Pero te lo tiene una enseñó desde muñeca otro loca. lugar, y no te lo tiene- enseñó desde una campaña de higiene del Ministerio de Salud. Claro, pero yo no puedo, pueden usarlo, pero yo no quiero ser el señor campaña Sí. ni el señor bien común porque es nefasto, po, ¿cachai? Yo Sí. quiero ser ese weón que tú encontráis y que siempre está más o menos liberado de ser el weón que te... Todo tiene que ser... Hay un canal que se llama TV Educa, bueno, es el canal para los niños y se llama TV Educa. Todo tiene que ser... Como que no se puede aceptar que un niño vea tele porque la está pasando bien, sino que Porque tiene que para ser divertirse una experiencia educativo, enriquecedora claro, de educación, claro. pues, güey, ¿no? Pero ¿por qué, cachai? Sí, es verdad. O sea, si los buenos programas de televisión para niños no tienen un precepto educativo, bueno, son lo que educa la tele es que te podés imaginar cosas, podés tú mismo generar cosas así, tratar de imitar a veces para después generar tus propias cosas. Eso me parece más interesante que me digan, bueno, porque es muy importante que cuidemos el patrimonio. Que no es Claro, no ser tan literal también con eso. Pues, y esa es la completamente gracia, literal, porque claro. eso es súper desinteresado también, ¿cachai?
Oye, Álvaro, si no tuviera, por ejemplo, si no hubiera un límite, ningún tipo de límite, ni financiero, ni como ideológico, ni editorial, tuviera como toda esa libertad total, ¿cuál sería, o si tenías algún proyecto que te gustaría hacer? ¿Hay algo, alguna cosa que tenéis guardado, un sueño, una idea? Siempre lo que pasa es que eso es, claro, efectivamente es una ficción, es una... Sí. Pero, Es un escenario siempre hay ilusorio. una que no haya, siempre hay algún eso de la libertad total es muy angustiante, po, ¿no? Porque es como que, ¿qué hago? Porque Como ¿cómo que la ponen en una manejo? explanada y ¿para dónde, Claro, ¿pa' dónde camino? ¿Qué quiero hacer yo? No Necesitáis quiero cierto esconderme, quiero ver fútbol, weón. Quiero esconderme ¿Pero te en mi gustaría, cama. por ejemplo, hacer otra película? Si yo tuviera toda la plata del mundo, yo haría un equipo de fútbol. ¿En serio? Sí. Y haría división inferior y me metería en todo. Sí, yo tuviera toda la plata del mundo y no tuviera límites, yo Claro, me y haría... no No, te a mí dijera el ni una cine, weá, yo así que- ahora tengo que hacer una película, de hecho, porque nos ganamos un fondo y todo. Pero me pone nervioso, no es como mi deseo. El cine maya dejó de ser esa cosa. Hay muchas Es muy, películas, es que mucha es muy gente difícil hace. hacer cine también. Carísimo, Es caro, es complicado sí, y es es mucho más complicado. entretenido verlo que hacerlo. Sí, seguro, ¿cachai? sí. Pero sí, si yo obtuviera todo y pudiera darle rienda suelta a una tontera, Ajá. yo sería como, mi modelo sería Elton John cuando tuvo un equipo de fútbol. Ya, perfecto. Elton John se involucraba mucho en el equipo. Era le realmente gustaba, muy le querido gustaba del mucho el Watford, fútbol. era un equipo inglés. Ajá. Y el Elton John iba a todos los partidos, el tipo era, hay una foto muy graciosa del Elton John con su gorro de copa así, Con de toda su anteojos pinta. y vestido de futbolista en la cancha. Pero era un, como además era famoso y todo, él atrajo mucha atención al equipo y él me le metió mucha cabeza al equipo, ¿cachai? Y era realmente un gran dirigente. Y generó división inferior y un significado social al asunto. Me encanta tanto el fútbol y nunca he tenido ningún tipo de relación porque está muy contaminado, es un lugar muy sucio, ¿cachai? O de otro deporte, ni siquiera de alguna cosa. Ponte tú, tengo un hijo que es muy bueno para los deportes, hace skate y ahora le dio por la bicicleta, ¿cachai? O sea que yo no puedo ni subirme una tabla, ¿cachai? Y es bueno, el weón tiene y se mete en equipo, todo. Entonces si yo me dijera, weón, que yo tuviera que auspiciar cabros para hacer un skatepark, y yo feliz, aunque no me subiera a una tabla, pero me gusta mucho porque es como la alegría de la vida, esa weá. Tú ves unos weones andando en skate o cabros chicos mezclándose así, ¿cachai? En el fútbol, yo jugaba harto fútbol, no era muy bueno, pero jugaba harto. Tú tenías amigos del fútbol que no tienen nada que ver contigo. Ese weón claro. puede ser un weón que no. Que puede ser ¿cachai? gente muy distinta Pero a lo uno, empecé pero a valorar pero por tenías cómo ese juega vínculo, sí. y por cómo y por el tipo de. Y hay tipos que empecé a odiar también, por lo que representan. Por la dinámica que se da Por en la el dinámica juego, que se da dentro claro. de la cancha. Empecé a tenerles cariño a gente que no sabéis cómo se llaman, ¿cachai? O que no te habría conectado con ellos jamás. A mí eso me gusta tanto que yo me encantaría participar y como me decís que tuviera toda la plata del mundo. Sí, pues, no hay límite. Sí, porque me gusta mucho, me entretiene mucho y creo que bien hecho es muy bonito, digamos, ¿cachai? Más que... No tengo un rollo artístico así como... Claro, si como un no, sueño me lo de un gastaría en una proyecto. banda, en producir Claro, un disco. van a hacer una gira. Por Y no porque sé a mí me dónde. sale bien lo barato, también hago videos con celulares, Sí, ¿cachai? Entonces no cierto. prefiero andar solo y salir a grabar, a hacer un gran equipo, que después, no sé, que se pelean, que... Ya tengo 31 minutos que son miles, weón. Ya Con basta. eso ya tengo de exceso, digamos. ¿Qué pensáis que hubiera sido de tu vida si no hubierais encontrado como... Si te hubierais dedicado a otra cosa, si no hubiera aparecido la creatividad en tu vida, No. si no hubiera aparecido como... ¿Cachai? El humor, no sé. Puta, ¿Para dónde? mira. ¿Cachai? En esa cosa como del multiverso, cuando te dicen como en esta esquina, en esta vida, en este universo doblaste a la esquina Claro. por la derecha, pero hay otro donde doblaste a la izquierda. ¿Para dónde se podría haber ido tu vida si no fuera para el lado donde está No, ahora? Siempre está lo ¿Hay que uno tiene pensado que en eso? reconocer, que yo tuve suerte, digamos, ¿cachai? Suerte de estar en la luz. O sea, la suerte es que tú ponís así determinada fuerza y esa fuerza tiene una correspondencia. Claro. No es suerte de que me regalaron nada, sino que yo estaba en una posición, tenía estas oportunidades y si yo las usaba, a veces se producen cosas que me permiten hacer otra y poder permanecer en un ámbito que a mí me gusta y poder conformar cierto tipo de, por lo menos de manera de vivir, que se tiene que ver como yo soy. Pero también está relacionado con que yo no tengo habilidades específicas, ¿cachai? Yo no soy un músico, no soy deportista, no. Tenía esta cosa como me enjunge los periodistas que son malos para muchas cosas, pero como saben muy poco de más o mucho. menos para varias. Saben muy poco de muchas cosas. Claro. Tenía la exacerbación de eso, ¿cachai?
voy a estar, voy a opinar de todo, entonces, ¿qué hacéis con eso también? Tenéis que, si uno tiene habilidades específicas, como que te dedicáis a otras cosas, es como... Claro, es más fácil, podéis tener como un camino entonces más no más podría dibujado. pensar quizás si no hubiera tenido tanta suerte, tendría que vérmelas como muchos que no tuvieron tanta suerte con, no sé, pues tratando de hacer otras cosas, pero no me lo imagino, no me imagino otra... Haciendo otra, Porque hago de todo también, habiendo como que a veces sido... me llaman para corregir, hace un mes me llaman para corregir unos textos de minería, weón. Puta, yo me los muestran, ¿cuánto? Ya, los corrijo. No, bueno, me dice, ay, tú también haces eso, pero por supuesto, si pagan. Bueno. Pero claro, hacemos de todo. Porque sé escribir bien, bueno, ¿cachai? Como que no me genera un conflicto, Claro, al contrario, no tengo que pensar en nada, lo puedo sí. hacer. Me generará el conflicto de que después esa minera quizás que está haciendo con un glaciar, bueno. Claro, que no aparezca tu nombre, que no idea, aparezca tu bueno, nombre corrector ¿cachai? de texto. Pero entonces no me planteo. Lo que yo pasa es que yo no tengo hobby, ¿cachai? Yo todo lo hago, salvo ver fútbol, que es lo único a que no rentabilizo, weón, no. O puta, no Claro, tengo escuchar hobby, música, porque yo no, todo lo trato porque de, todo a lo todo es- de una vuelta, voy a caminar Exacto. a un cerro con mi hijo y digo, ya, aquí, weón, chuchito, podríamos usarla para algo, ¿cachai? Siempre estoy como haciendo, entonces... Oye, y en ese sentido, ya para ir cerrando este hermoso episodio de conversación contigo, ¿qué se viene ahora en tu vida profesional, artística o personal, si queréis contarnos también? ¿Tenéis claridad o estáis en estos momentos también semi-post-pandemia que estamos todos como reaccionando nomás o hay planes? No, 31 minutos está muy vivo. Y como te decía yo, a ver, somos 3 socios, Pedro, que es el otro como conocido, y la Ale Neumann, que es obviamente la presidenta, la que lleva La presidenta de todo, curso, sí. que es la directora ejecutiva, por lo tanto no es rostro, digamos, pero más todo un equipo. Y en el caso de Pedro, como es y por sus distintas actividades, como que no participa tanto de la dinámica operativa, digamos, de la logística. Pero sí de la Entonces, creativa. lo que sí, claro, participa de los eventos como un creativo. Es lo que le gusta a él y lo otro no, la verdad es que Claro. no le interesa tanto, digamos. Y no tiene tiempo tampoco. Entonces, eso tiene harta pega, ¿cachai? Y son proyectos choros y ha crecido, y le ha crecido, lo piden harto. Uno tiene que estar inventando, hoy día no está la tele, entonces decir dónde genero más contenido que no sean solo campañas, sino Claro. que... Entonces hay que hacer canciones, hay que inventar nuevos shows, hay que tratar del nuevo show, hay que arreglarlo. Estáis siempre con una demanda que para mí es perfecta en términos de, como si lo mirara como una Como carrera. de irse poniendo plazos Nosotros nuevos. empezamos a tocar en vivo el año 2012, por lo tanto para mí la vida en vivo es relativamente nueva Sí. y hay mucho que aprender todavía. Sí. esperamos poder volver Hay en una algún película, momento. como te decía, en ciernes, que es una adaptación de una obra de teatro que hice para la Católica, que se llama Condicional. Perfecto. Y que es un musical que debería empezar en algún minuto. Muy bonita, sí. No sé, es como que... No, yo siempre he mirado que yo tengo más un trabajo que una carrera, ¿cachai? Y un trabajo que me interesa mantenerlo y que sea Y que te saneado y gusta. que me guste y que lo haga con cierto cariño y con dedicación. Y que sea bueno para eso todavía, porque, Sí, po. ¿cachai? Pero si cambia un poco, hay que adaptarlo, hay que hacer otras cosas, la verdad es que no me complica tanto. Estupendo. Y al revés, no tengo grandes proyectos, decir, oh, puta, no puedo, tengo escrita mi adaptación de Otelo y nadie quiere financiármela. Mi versión de Moby Dick. Claro, no tengo a Moby Dick, weón, Y Benito Sereno tocará alguna vez cuando Felipito vuelva a Chile, ¿cachai? Cuando se pueda volver a tocar en vivo, sí, también. Po. Siempre hay algo, por suerte, digamos, eso es la suerte que siempre Esa es la hay- gracia, sí. Siempre hay algo para hacer nomás, ¿cachai? Oye, muchas gracias Álvaro Gracias por haber a ti, Jani. venido. Entrevistas muy bien. ¿En serio? Sí, no preguntan nada que... Muchas gracias a que ponga ustedes. peligro. Nada peligroso. No te puse incómodo en ningún minuto, Ningún no. minuto. Muchas gracias por venir, de verdad lo pasamos muy bien. Gracias a la comunidad por haber visto este capítulo de Enrolá y nos vemos en el próximo.